Esta ha sido una maravillosa tarde y les doy la bienvenida a los que nos acompañan por televisión. Esta noche, en varias partes del país y en otras partes del mundo. Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 19 de Lucas. Lucas capítulo 19. Y es una historia muy simple que muchos ya han oído desde niños. Se las leeré. El capítulo 19, los primeros 10 versículos, si tienen sus Biblias, y espero que sí. Jesús llegó y cruzó Jericó, y resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, que era sumamente rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó y se subió a un sicómoro para verlo, ya que Jesús pasaría por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y lo recibió en su casa muy alegre. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Le dijo Jesús: hoy la salvación ha llegado a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es uno de los versículos clave en todo el Nuevo Testamento, el 10º, porque te da el propósito de la venida de Jesucristo. Él vino a buscar y salvar lo que se perdió. Tenemos a un hombre, Jesús, Dios hombre, que pasó por Jericó. Él iba camino a morir en la cruz, y al pasar por Jericó, vio al ciego Bartimeo y lo sanó. Y esa fue una experiencia tremenda, donde Bartimeo dijo: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cuando Jesús pasó, él gritó: ¿quién está pasando? Y alguien se detuvo y dijo: Jesús de Nazaret está pasando. Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si no hubiera gritado en ese momento, nunca habría sanado. Jesús pasó por ahí una vez, como Jesús está pasando por el centro de Florida ahora. Y Él tal vez no vuelva a pasar por aquí de esta forma, cuando muchas personas se han reunido y orado y respaldado esta cruzada. La mayoría de las iglesias del centro de Florida cooperaron. Es una gran cruzada. ¿Cuándo volverá a pasar Jesús? Está pasando. Y para muchos de ustedes, esta podría ser la última oportunidad que tendrán para asegurar su relación personal con Dios. Y luego estaba saliendo de Jericó. Jericó era una ciudad relativamente pequeña. Había otro hombre que quería ver a Jesús, y su nombre era Zaqueo. Y él se encontró con Jesús saliendo de la ciudad. Zaqueo era el hombre más odiado de la ciudad. Era el más rico ahí. Era un publicano, cobrador de impuestos, rico y despreciado, un marginado social porque él era judío, pero recolectaba todos los impuestos para Roma, el país ocupante. Además, intentaba cobrar más que los impuestos. Pagaba a Roma y llenaba sus bolsillos. Así eran los cobradores de impuestos de esos días. Se volvían las personas más ricas de la ciudad y los hombres más despreciados de la ciudad, porque los veían como traidores a su propio pueblo. Eran vistos como ladrones y tramposos, y se volvían muy ricos como resultado de eso. Ahora, si Jesús considerara la opinión pública, lo hubiera ignorado al verlo, cuando llegó a ese árbol sicómoro a donde Zaqueo se había subido. Ahora, Zaqueo era un hombre solitario, no tenía amigos. Y hay muchas personas solitarias aquí hoy. Los amigos los malinterpretan y sus seres amados los han traicionado y han fallado en la escuela. Y su soledad los ha llevado a la amargura. E imagino que él era amargado también, porque casi todas las personas de la ciudad lo despreciaban. Él era odiado y lo evitaba la mayoría de la gente, pero tenía curiosidad. Él tal vez escuchó sobre Jesús muchas veces. Tal vez oyó a los enemigos de Jesús decir que él era un demonio o que era un fanático.
o que era un blasfemo, o que era hereje, o que era un impostor. Tal vez oyó a algunos de los amigos de Jesús decir que era un gran maestro y un hombre bueno, el Hijo de Dios, el gran Mesías, que fue predicho, o un gran profeta. Pero él quería verlo por él mismo. Puedo ver a Zaqueo intentando pasar la multitud. Era un hombre pequeño. E imagino que algunas personas intentaron empujarlo y algunos sacaban el pie para hacerlo tropezar y caer. Él intentaba correr muy rápido. Tal vez si viviera hoy habría tenido una cámara instantánea para sacarse una foto con Jesús como la de mi esposa. Ella tiene una. Y yo disfrutaba el matrimonio antes de que la tuviera. Y la disfruto ahora. Me tomó una foto el otro día y dice que salgo en la Laguna Dorada. Porque tenía un viejo sombrero y unas gafas viejas y estaba sentado a un lado del estanque de peces. Y ella tomó una foto y la está mandando tal vez en nuestra tarjeta de Navidad. Y si Zaqueo hubiera tenido una grabadora de voz, recuerdo que cuando estábamos en Hungría, en el primer servicio había varios miles de personas, como 15 o 20 mil personas en el primer servicio al aire libre, a las afueras de Budapest. Y cuando me subí a predicar oí todos esos sonidos de clic. Me volteé a mi esposa y le dije, ¿están crujiendo los dientes? Y ella dijo, no, son grabadoras de voz. Todos tienen una grabadora. Y ellos estaban grabando el mensaje y lo enviaban a toda Europa Oriental. El mensaje que había predicado. Y fue algo impresionante para mí en Budapest que pudieras ir a las librerías y comprar mis sermones. Los volvieron libros. Y prediqué sermones directos del Evangelio como lo hago ahora. Dios está haciendo cosas extrañas y maravillosas y emocionantes en el mundo. Cosas misteriosas. Cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. El diablo trabaja, pero también Dios trabaja. Este hombre, Zaqueo, estaba tan ansioso por ver a Jesús que decidió escalar un árbol. Él se subió a un árbol sicómoro. Hay muchos obstáculos para llegar a Jesús que también tú enfrentas. Él enfrentó el obstáculo de que había muchas personas ahí y era de pequeña estatura. Imagino que él estaba sentado ahí en esa rama con una grabadora o una cámara. Él quería tener todo lo que Jesús dijo, estaba muy interesado. Tú también tienes obstáculos. Verás, la Biblia dice que Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y en toda la Biblia encuentras decisiones tomadas entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Moisés tenía que tomar una decisión. Él debía elegir entre toda la riqueza de Egipto y todo el poder de Egipto como heredero al trono de Egipto. Y tuvo que darle la espalda a eso y seguir a Cristo. Abraham tuvo que abandonar todo lo que conocía para irse a encontrar una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios, por fe. Y los pecados secretos se han vuelto obstáculos para llegar a Cristo. Las Escrituras dicen, perdónenme los que me son ocultos. Verán, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Él sabe lo que pasa dentro de tu corazón. Él sabe lo que imaginas, lo que piensas, lo que fantaseas. Él sabe las cosas que codicias. Conoce los pensamientos malvados y el orgullo, los celos, la avaricia de tu corazón. Y Él juzga por lo que ve adentro, no solo por lo que ve afuera. ¿Y cuántos de ustedes son miembros de la iglesia con la cuota del día? Oficiales en la iglesia, enseñan en la escuela dominical. Pero dentro de ti sabes que su corazón es tan oscuro como el de algunos de los peores pecadores. Y sabes que eres un hipócrita y te avergüenzas, no sabes qué hacer al respecto y desearías de alguna manera encontrar paz y no has podido hallarla. Haz tu compromiso con Cristo esta noche y di, Señor, perdóname. Quiero volver a ti. Una vez te conocí, disfruté el gozo de Cristo, pero ahora he perdido ese gozo y quiero recuperarlo. La arrogancia también puede ser un obstáculo. Hay generación limpia ante sus ojos y bien no se ha limpiado de su inmundicia. La arrogancia es como los hipócritas en los días de Jesús. Ahora, Zaqueo estaba sentado ahí. Él se abrió camino al árbol sicomoro, como tú te abriste camino aquí. La curiosidad lo llevó, la curiosidad.
¿Sabes cuántas personas encuentran a Cristo por curiosidad? Viniste a esta reunión por curiosidad, muchos de ustedes. Muchos vinieron porque alguien los trajo, pero vinieron por curiosidad. Nos enteramos de un hombre la otra noche que iba pasando por la carretera y vio las luces. Creo que estaba en uno de los periódicos que leo. Y él se detuvo aquí y encontró un lugar para estacionarse por ahí y caminó hasta aquí. Y el servicio ya iba a la mitad. Pero él entregó su vida a Cristo y habla en el periódico sobre el gozo que encontró en Jesucristo. Esto te puede pasar a ti. Y él llamó a Zaqueo. Zaqueo, baja. La multitud murmura, y aún lo hacen, cuando comes con pecadores e intentas enseñar a los que están del otro lado del camino. Jesús desenmascara a los pecadores religiosos, pero trata a otros pecadores con ternura y amor. Verán, el argumento y debate que Jesús tiene no era con el Imperio Romano, su debate era con los líderes religiosos que no vivían como debían vivir, eran hipócritas. Y hay muchos de nosotros así, hemos desarrollado lo mismo. Y esto es cierto en algunas partes de nuestro país, donde las personas van a la iglesia en grandes números, pero durante la semana no viven la vida diaria con Jesús. Pero Jesús nunca lo puso fácil. Él no ofrece una gracia barata, una salvación barata. Cuando llegas a Cristo, debes estar dispuesto a arrepentirte del pecado y recibirlo en tu corazón. Y noten que dijo que era un llamado urgente. Dijo, deprisa, baja ahora. Este es el momento propicio. Hoy es el día de salvación. No hay promesa para mañana. No hay promesa en la Biblia que diga que estarás vivo mañana. Dios no hace promesas para mañana. Es hoy, ahora, en toda la Biblia. Y fue un llamado exitoso, porque Jesús fue a la casa de Zaqueo. Tal vez llevó a Mateo con él, porque Mateo había sido un publicano y un cobrador de impuestos. Y Jesús dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Y tal vez llevó a Mateo con él para darle testimonio a Zaqueo, no sé. Pero Zaqueo tal vez estaba muy orgulloso al mostrarle a Jesús todas las cosas en su casa, todo el arte que tenía, y sus sirvientes, y sus hermosas alfombras que tenía en el suelo, y los hermosos ventanales que tenía, y la hermosa vista al pasto y todo eso. Él estaba orgulloso de todo eso, pero Jesús tal vez se paró ahí viendo a Zaqueo. Y Zaqueo comenzó a preguntarse, ¿por qué me está viendo así? Esos ojos penetrantes llegan a mi alma. Jesús se volteó y miró por la ventana y vio a la humanidad perdida. Él vio a los que sufrían, los que eran pobres. No tenían nada. A quien Zaqueo había robado y engañado. Y Zaqueo su conciencia comenzó a molestarlo, tuvo convicción de sus pecados. Y de pronto abrió la puerta y gritó con todas sus fuerzas, Señor Jesús, estoy listo. Si he robado a alguien, les regresaré 4 veces. Devolveré todo lo que he tomado de alguien. Solo quiero conocerte. Necesitaba restitución. Y dice que lo hizo con nueva alegría en su corazón. Él lo hizo alegre. Parece que hay poca alegría en muchas vidas modernas, incluso entre los creyentes que lo profesan. Y la Biblia dice que hay 2 tipos de gozo. Hay gozo en el cielo cuando una persona llega a Cristo. Les digo que también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta. Cuando llegues a Cristo esta noche, tal vez eres solo uno, pero encenderás las orquestas del cielo y los coros del cielo estarán cantando, y será por ti. Solo una persona puede causar gozo en el cielo, y hay gozo en tu corazón cuando llegas a Cristo. Les he dicho esto para que mi gozo permanezca en ustedes, y así su gozo sea completo.
Noten que fue una confesión abierta. Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor delante de todas las personas. Jesús dijo: a cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Por eso le pido a la gente que venga al frente y hagan su compromiso con Cristo públicamente. Cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, incluyendo Zaqueo, fue públicamente, en frente de otras personas. Dijo: si no quieres reconocerme ante mi Padre, yo no te reconoceré. Si no estás dispuesto a reconocerme ante tus amigos y otras personas, yo no te reconoceré delante de mi Padre. ¿No sería terrible llegar ahí y que Jesús ni siquiera nos conozca? Y Él dice que habrá muchas personas que dirán eso: pero Señor, hice esto por ti, y Señor, hice esto e hice aquello. Pero Él dirá: nunca te conocí. Y Él no nos reconocerá. Ven a Cristo abiertamente. Sí, su arrepentimiento le costó algo. Él tuvo que restituir 4 veces. La sorpresa de la gente, el impacto de la gente. Vendrán tiempos de restitución si nuestro arrepentimiento y fe son reales. El propósito de Jesús al venir al mundo era buscar y salvar a personas como Zaqueo, que estaban perdidas, y muchos de ustedes hoy están perdidos de Dios. Y todas las oraciones y todo el trabajo y todo el dinero que se usó en esta cruzada se invirtió para ti, para alcanzarte, porque tu alma vale más que todo el resto del mundo junto. Dirás: ¿cómo es posible? Porque va a ser eterna, porque vivirás para siempre. Cuando mueras, no es el fin de ti. No puedes suicidarte al disparar un arma en tu cabeza. Tu cuerpo muere, pero tu espíritu, el verdadero tú, vive para siempre y siempre y siempre y siempre, en el cielo o en el infierno. Y todo depende de qué hagas con Cristo ahora. Públicamente. Voy a pedirte que lo recibas esta noche. Había un niño pequeño, perdido en las montañas de Carolina del Norte donde vivíamos. Y organizaron a la policía, y organizaron helicópteros, y llevaron a todos los perros de la policía que pudieron. Y organizaron a cientos de personas para buscar a ese pequeño. Y lo buscaron por unos 5 días antes de encontrarlo. Y cuando lo encontraron ya estaba muerto, cubierto de nieve y perdido. Era muy tarde. Miles de personas trabajaron y oraron por esta cruzada, por ti. Y Dios te ve sentado ahí. Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad y te llama por tu nombre y dice: deprisa, Mary, ven. Jim, date prisa. Ven, hoy voy a entrar a tu corazón. ¿Me lo permitirás? ¿Me dejarás entrar a tu vida y a tu corazón? Dirás: Billy, ¿qué tengo que hacer? Primero, debes estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado. Dirás: bueno, ¿qué significa eso? Significa que cambias tu forma de vivir, cambias tus pensamientos sobre Cristo y sobre Dios y sobre ti mismo. Y que vives un nuevo tipo de vida. Que estás dispuesto a renunciar a algunas cosas equivocadas en tu vida y caminar con Él. Eso es arrepentimiento. Y Jesús dijo: salvo que un hombre se arrepienta, no verá el reino de Dios. ¿Ya te arrepentiste? ¿Estás seguro? ¿Ese cambio tuvo lugar? No estoy hablando de que dijeras: Señor, lo siento. Eso no es arrepentimiento. Señor, he pecado. No es arrepentimiento. Significa cambio. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego la segunda cosa, debes recibirlo por fe. A cuantos lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre es simple fe, como un niño pequeño que cree en su padre o en su madre. Tú crees. Jesús dijo: debes volverte como un niño. Podrías ser el profesor de matemáticas en la universidad o algo en ciencias, pero te vuelves como un niño cuando llegas a Cristo. En fe, creyendo. Como yo tengo confianza y fe en esta plataforma que me sostiene. Es lo que la palabra fe significa. Pones tu confianza y pones tu fuerza ahí. Pones todo lo que tienes en Jesucristo. Y vas a hacerlo esta noche. Y luego, la tercera cosa, debes estar dispuesto a seguirlo y obedecerlo. A leer las Escrituras y en oración. Y siendo testigo. ¿Estás listo para hacerlo? Si hay duda en tu corazón hoy de que estás bien con Dios, ven y asegúrate. Tal vez no seas un miembro de ninguna iglesia, tal vez seas miembro de varias iglesias, no lo sé. Tal vez fuiste bautizado en todas las formas que es posible, pero no es suficiente.
Debes venir a Cristo y encontrarlo como tu Señor y tu amo y tu Salvador. Y te pediré que lo hagas ahora. Hemos visto a cientos de personas cada noche venir. Te pediré esta noche que te levantes de tu asiento y vengas. Y tú que estás viendo por teléfono o viendo por televisión, toma el teléfono y llama. Habrá un consejero para hablar contigo ahora y puedes hacer el mismo compromiso que las personas aquí. Ahora voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de su asiento y vengan, porque tal vez no tengan otro momento como este de nuevo. Vengan ahora. Si vienen de arriba del balcón, les tomará 2 minutos. Así que vengan ahora. Si están con amigos o parientes o vienen en autobús o con un grupo, los esperarán. Cuando todos hayan venido, voy a decirles unas palabras y oraré con ustedes. Y les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Levántate y ven. Sabes que necesitas a Cristo. Trae a tus amigos contigo. Esposos y esposas, novios y todos los grupos que están aquí esta noche necesitan venir. Levántense y vengan. Vamos a esperar. Jóvenes y viejos. Hay algunas personas mayores aquí esta noche. Escucharon el Evangelio muchas veces, pero nunca han encontrado la paz en Dios. Y no están seguros sobre su relación con Él. Vengan y arréglenlo hoy. Vamos a esperar que pueden ver que muchas personas vienen a hacer su compromiso con Cristo. Puedes hacer ese compromiso ahora, donde estés. Podrías estar en un bar, estar en un hotel, estar en tu sala o en tu recámara. Ahí donde estás, inclina la cabeza y di: sí, Señor Jesús, ven a mi corazón. Y Él te llevará el mismo gozo y paz que trajo a mi corazón, o a los que han oído hablar esta noche o cantar. Del Evangelio de Mateo, versículo 38, comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron: Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo: son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás.
Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas. Y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás: la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo: quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo. Y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó. No quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo: no voy a ir, Señor. Él fue a Jope. Se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron: algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que, junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron: ¿qué haremos contigo? Él dijo: láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo: Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta.
Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión, y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo: Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo. No sentía ganas de hacerlo. Pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA,
con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá. En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años. Dios dijo: les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios: les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio, y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices: Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo: si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió.
El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo: entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo: Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la historia dentro de mí, dije: ¡qué entrenador! Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo: ¡qué Dios! Que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche, para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir: abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro cómo estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice: te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás: ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba en la galería toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes, para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven. Desde la fila de arriba te tomará un minuto extra venir, así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En otros lugares están viendo la televisión y no pueden ver lo que vemos aquí. Cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes venir en tu estadio, en tu lugar, donde están viendo la televisión. Tal vez estás en el coro y Dios te habló en estas noches. Y has tenido una lucha interna sobre qué debes hacer. No esperes más. Tal vez esperaste demasiado. Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 8 del Evangelio de Marcos. El capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Y empezaremos en el verso 31. Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y habló abiertamente. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a decirle: Señor, no te suceda esto que has dicho. Mas él miró a Pedro y a sus discípulos y reprendió a Pedro diciendo: aléjate de mí, Satanás, porque no tienes tus ojos puestos en las cosas de Dios, sino en las cosas que son de los hombres. Y cuando había llamado a la gente hacia él y a sus discípulos también les dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me sigan. Ahora fíjense que cuando Jesús llamó a sus discípulos, nunca les ocultó el hecho de que seguirlo significaba sufrir persecución.
y muerte. Tenemos mucho de lo que alguien ha llamado en este tiempo gracia barata. Fácil de seguir a Cristo, fácil de ir a la iglesia. Pero en el día de Jesús no fue así. Él lo llamó al sufrimiento. No lo llamó a un patio de recreo, lo llamó a un campo de batalla. Lo llamó a muros de guerra espiritual. Y dijo, vas a sufrir y vas a ser herido y vas a morir por mi causa. Porque el mundo me va a rechazar. Este mundo lo domina el pecado y me va a rechazar. Y si me sigues, ustedes también podrán acabar en esa cruz. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, por el evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar la totalidad del mundo y perder su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Así pues, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación maligna y adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y de sus santos ángeles. Ahora la Biblia enseña que tienes un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo vive tu alma o tu espíritu. Y no voy a tratar de distinguir esta noche entre ellos, porque es una discusión teológica técnica entre el alma y el espíritu. Voy a usarlos indistintivamente. Tu alma es esa parte de ti que es hecha a la imagen de Dios, que vive dentro de ti, y es la parte eterna de ti, es esa parte importante de ti, ese es tu verdadero yo, y esa es la parte de ti que vivirá dentro de 1000 años, ya sea en el cielo o el infierno. El verdadero tú, tu cuerpo estará en la tumba hasta la resurrección. Jesús dijo que un alma vale el mundo entero. Puedes ganar el mundo entero y despertar una mañana para encontrarte que te has perdido de lo más importante en toda la vida. Porque es tan valiosa tu alma, es tan valiosa primero, porque es una parte de ti que es eterna. El cuerpo irá a la tumba y es una estructura hermosa, pero no importa cuán fuerte seas, no importa, está designado para el hombre que muera, vas a morir, tu cuerpo irá a la tumba, a menos que estés vivo cuando Cristo regrese. La muerte es el mayor enemigo impersonal del hombre. Estamos atrapados, dice 1 Corintios capítulo 15, tanto los grandes actores y actrices que hemos visto en la televisión, algunos de ellos ya están muertos. Pienso en Donna Reed. Mi esposa y yo éramos amigos de Donna. Ella protagonizó el año pasado una película en Dallas. Ahora ella está muerta. O en Rod Hudson, actuando en la pantalla, tan guapo como era, pero está muerto. Y pueden nombrar uno tras otro, muertos. La fama, la fortuna no pueden alejar a la muerte. Howard Hughes era posiblemente el hombre más rico de los Estados Unidos cuando murió, pero tuvo una muerte horrible y una vida miserable hacia el final de su vida. A muchas personas les gusta eso y de alguna manera piensan que vivirán para siempre. Les dices a los jóvenes que la vida es corta, luego sonríen y dicen, sí, pero tengo al menos 30 o 40 años aquí. Déjame decirte que es así de breve. Alguien me preguntó en un cumpleaños, y no te voy a decir qué cumpleaños era, pero me dijeron, cuando llegaste a los 65 años, ¿cuál fue tu mayor sorpresa? Y yo respondí, la brevedad de la vida. Esa es la mayor sorpresa. La vida es breve. Y yo puedo sentirme como un niño, quizás. A veces me siento como si tuviera 18. Pero otra vez mi cuerpo me recuerda mi verdadera edad. Pero pasa muy breve. Así como este cuerpo tiene varios miembros, como manos y nariz y oídos y ojos y pies, entonces el alma tiene también sus facultades y sus atributos. Primero está el entendimiento, la sabiduría y conocimiento.
Y la Biblia dice que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Y Tony Giles dijo que el hombre por su conocimiento se ha llevado a sí mismo a la aniquilación total. Sí, podemos tener conocimiento, pero no tenemos la sabiduría para controlar nuestra tecnología. Pero la sabiduría y el conocimiento son parte de nuestra alma. Y el juicio que pesa y determina y hace juicios todos los días en nuestra vida, o tu voluntad que elige o rechaza las cosas que se le presentan, o tus afectos que te hacen temer o amar, la memoria que es la capacidad mental para almacenar nuestro conocimiento de ideas, y la conciencia que es el monitor del alma que juzga y pronuncia veredictos sobre todo lo que hacemos o decimos. Todo eso es parte de nuestra alma. Y entonces vive para siempre. Ahora la ciencia ha producido células vivas, han hablado del protoplasma. Pero el protoplasma por sí mismo no puede sonreír en medio del dolor. Ni el protoplasma puede amar a los desagradables, ni generar mucha esperanza en tiempos de desastre. No pueden contemplar a Dios. Hay algo más allá de la ciencia y los científicos lo saben. La Biblia lo llama el alma, que es cuando una persona muere. El cuerpo está ahí, los órganos están ahí, pero algo ha salido del cuerpo. Es el alma, es el espíritu. Han salido del cuerpo. ¿A dónde se han ido? Ahora la Biblia dice que hay un espíritu en el hombre. Y en Eclesiastés habla que el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde era, pero el espíritu volverá al Señor quien lo dio. ¿No te importa? ¿No te importa qué piensa tu Dios de ti? Desde niño te has cuidado, has vivido, te has bañado cada día, cambiaste de ropa y crees que eso es suficiente. Ahora suponte que vas a encontrarte con Dios, ya has cuidado tu cuerpo y le dices: Señor, aquí está mi cuerpo, no lo descuidé, hice ejercicios todos los días. Estuve haciendo ese gimnasio, todas esas cosas. Me alimenté, regularmente comí alimentos adecuados y vaya, si tomé las vitaminas y minerales y todos esos paquetes. Sí, y fui al gimnasio y al médico y regularmente fui al dentista cada 6 meses. Mi cuerpo está en buena forma hasta el día en que murió. Y Señor, lo cuidé, pero descuidé mi alma, no la alimenté. El alma, no le di vitaminas a mi alma. Nunca leí las escrituras, nunca leí tu palabra, no pasé tiempo hablando contigo, en desarrollarme espiritualmente. No te obedecí cuando me dijiste que amara a mi prójimo. No te obedecí cuando hablaste de ese vecino de la calle que tenía hambre. Todo ese vecindario que necesitaba un amigo y estaba solo. Simplemente yo no tenía tiempo para esas cosas. Pero Señor, realmente cuidé el cuerpo. Ahora, ¿qué crees que va a hacer el Señor? ¿Ves que el cuerpo es la casa y el alma es lo que verdaderamente importa, es eterna? No puedes quedarte sin hacer nada por tu alma. Vas a vivir para siempre y no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer en este proceso. Tienes que cambiar de dirección. Jesús dijo que hay 2 caminos. Uno es el camino angosto y el otro es el camino ancho que lleva a la destrucción, y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y estás en uno de 2 caminos. Cada persona aquí, cada persona que está en este lugar, está en uno de esos 2 caminos. Y puedes cambiar de camino, pero no puedes cambiar el hecho de que eres un alma viviente y que vas a vivir en algún lugar para siempre. Y ese es un pensamiento tremendo. Solo tienes unos minutos, unas pocas horas, unos pocos días, unas pocas semanas, meses y años para tomar la decisión en qué camino vas a estar. Actualmente, ¿en qué camino estás? Leí hace poco en un periódico de un caimán que estaba aterrorizando a todo el vecindario, comiéndose mascotas, gatos, perros. Y la gente estaba aterrorizada. Era un caimán feo.
y los funcionarios estatales han encontrado un lugar para cazarlo. Ahora salió en el periódico la semana pasada. ¿Dónde está ese caimán? Pero yo recuerdo que hace unos días estábamos en Florida, hace algunos años, y yo estaba con mi esposa. Y habíamos ido a la escuela de Florida durante mi primer sermón y ofrecimos toda mi predicación temprana en Florida. Y quería mostrarle algunas de esas cosas. Y estábamos a lo largo del sendero. Y vi un caimán allí, tenía un rifle 22 en el auto y le disparé a ese caimán. Y mi esposa tardó semanas en perdonarme por dispararle a ese caimán. Salvé a un gato, salvé a un perro, salvé a un conejo. Pero mi esposa tiene un corazón muy tierno por los caimanes. Ahora la Biblia enseña que hay un caimán, un diablo. Y es un caimán grande y feo. Y el apóstol Pedro dijo que el diablo es un león rugiente que camina buscando a quien devorar. Encuestas recientes, el 70% de los estadounidenses dijo que ellos creían que había un diablo, que era una persona. Ahora las escrituras enseñan que Dios está construyendo un reino y tú y yo estamos trabajando en su reino. Esta noche estoy trabajando para el reino de Dios. Y cuando voy al extranjero, no voy como embajador de los Estados Unidos. Yo voy como embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy como el embajador del reino de Dios. Soy clérigo, soy llamado hijo de Dios para ser evangelista. Y la palabra evangelista significa dador de noticias. En las antiguas ciudades, estados griegas, no tenían periódicos, ni televisión, ni radio. Tenían gente que subía y bajaba por las calles y anunciaba las noticias. Y tomaron esa palabra y la pusieron encima y la llamaron evangelista en el Nuevo Testamento. Y esa es la palabra. Era un pregonador de buenas noticias. Y la palabra evangelista es diferente a la palabra evangélico. Nos confundimos a veces. La prensa a veces habla sobre un evangelista y lo que es un evangélico, y lo que es evangelización o evangelismo. Un evangelista tiene un ministerio muy estrecho. Su ministerio es declarar las buenas noticias, que Dios te ama, que Dios está interesado en ti, y que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo a Cristo, que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó. Ese es el mensaje del evangelista. Nuestro maestro puede ir a Génesis, Apocalipsis en la enseñanza, pero el evangelista tiene un mensaje bastante estrecho. Su trabajo es ganar a la gente a un conocimiento del Salvador Jesucristo y luego entregarlos al pastor, al maestro, para que lo entrenen y lo discipulen. Ahora el evangelista también puede ser un maestro y un capacitador, y tratamos de hacerlo en todas estas cruzadas y en la preparación durante meses y el seguimiento durante meses para que intentemos hacer algo. Tratamos de ayudar a las iglesias. Por lo tanto, donde quiera que vayamos, estamos patrocinados por las iglesias y trabajamos e integramos este trabajo con las iglesias, y después de que terminan las reuniones continuamos en su corazón y trabajando por la iglesia. Pero Dios está construyendo su reino, pero también Satanás construye su reino y tiene sus emisarios. Y la escritura dice en Mateo 13, Jesús dijo: y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el maligno y la arrebata. Es la semilla que fue sembrada junto al camino. Puedes escuchar la palabra de Dios esta noche, y mientras te vas, el diablo está trabajando para tratar de arrebatarte esa semilla y que no eche raíces. Ahora el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, pero las cizañas son los hijos del diablo, del enemigo que lo sembró, es Satanás. Sí, hay un enemigo y es el diablo. Había un periodista deportivo que escribió el otro día que una superestrella del béisbol estaba dispuesta a vender su alma al diablo. Muchas personas han vendido su alma al diablo, y muy barato. También decidieron rechazar a Cristo, rechazar a Dios y simplemente salir y pasar un buen rato. Los placeres de este mundo han sido demasiado fuertes para ti, o tal vez las presiones de la vida han sido demasiado fuertes y te has rendido. Y luego, en tercer lugar, tu alma es valiosa debido a la preocupación de Dios.
Toda la Biblia se ocupa de la salvación y el desarrollo del alma de muchas maneras. El Señor es paciente con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No quiere que te pierdas. Nunca. Dios no quiere que te pierdas. Pero Dios encomienda su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El poeta alemán Novelis fue citado en la revista Time el 14 de abril. Él dijo: el amor es el propósito final de la historia mundial, el amén del universo. El amor es la cosa más grande del mundo. Henry Dornum usó predicar sermones sobre él y escribió un libro sobre él. Pero la Escritura dice aquí: en su amor nos amó Dios tanto, tanto nos amó que envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, estaba expresando el amor de Dios hacia ti. Y por su muerte, cubriendo tus pecados, cada pecado que hayas cometido, Él lo cubre. Para que nunca te juzguen. Para que nunca tengas que ir ante ese gran trono blanco. El juicio de Dios ha pasado. Porque ves, Dios juzgó a su Hijo en mi lugar. Para que yo no tenga que enfrentar el juicio, tendré que enfrentar el tribunal de Cristo, donde los creyentes van a dar cuenta de la vida que han vivido después de haber venido a Cristo, y dar cuenta de su discipulado y de la fidelidad de la vida que vivieron amando a su prójimo, a su hermano o hermana, o haciendo buenas obras. Pero en cuanto a mí y mi salvación se refiere, iré al cielo. Todo eso ha pasado porque hice lo que Dios me dijo que hiciera. Yo me arrepentí de mis pecados y recibí a Cristo. Y Él es mi Salvador en la cruz. Y Él hizo eso por ti y por mí. Y luego, en cuarto lugar, es valioso debido a la naturaleza de su pérdida. Cuando estábamos en New York, un niño cayó en un pozo. Y en una hora pasaron la noticia en la radio. Y los informes decían que necesitaban ayuda. 3,000 personas llegaron de inmediato a ayudar en una hora. Recuerdo que Carolina del Norte, un niño estaba deambulando por el bosque y parecía que todo el estado se había detenido para buscar a ese niño. Pero tu alma es mucho más valiosa. ¿Qué has hecho con tu alma? Bueno, debes perder en esta vida. Debes perder. Todo el mundo, y ni siquiera puedes obtenerlo. Solo obtienes una pequeña porción y eso es todo. Y no puedes llevártelo. ¿Alguna vez has visto un coche fúnebre con un camión detrás para enterrarte con muchas cosas? Nadie puede llevarse nada. Recuerdo que cuando murió John Rockefeller, hace muchos años, estaba en el periódico y alguien preguntó ¿cuánto se llevó? Y la respuesta fue nada. Nada nos llevamos, sin embargo pasamos nuestras vidas tratando de apilar y apilar. Incluso si lo tienes todo, no trae paz y felicidad ni alegría, no ayuda en tiempos de problemas. Uno de los mensajes de las canciones de los cantantes populares en Estados Unidos es: no estoy preparado para la eternidad. ¿Estás preparado? Y luego pierde la vida por venir. Hay una canción que dice que el único infierno que hay está aquí y ahora. Pues no es cierto. Hay un infierno por venir. Y la Escritura tiene muchas descripciones del infierno. Y no voy a ir a la Edad Media, donde tenían tremendas imaginaciones vívidas y veían al diablo con sus cuernos largos y su tridente y su cola. Y eso es producto de la imaginación de alguien allá en la Edad Media. Pero la Biblia sí dice en el Salmo 11, verso 6, que es una tempestad horrible. En el Salmo 18:5 lo llama un lugar de dolores. En Mateo 13 Jesús lo llamó un lugar de lamentación. Es llamado por Jesús un lugar de llanto. Es llamado por Jesús un lugar de inmundicia. Es llamado por Jesús un lugar de oscuridad exterior. Es llamado por Jesús un lugar de inquietud. Muchas descripciones
lo que realmente significa separación de Dios. Estás separado de Dios. Y esta noche, debido al pecado, y esa separación continuará justo después de que mueras. Y luego, en quinto lugar, es valiosa por el precio pagado, por la redención. Porque, ¿sabes? No fuiste comprado por piedras preciosas, oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Uno de los cuadros más impresionantes de este tiempo fue un adolescente. Hace 2 semanas ocurrió. Smayer Peters, la nieta de Joseph Stanley, ha regresado a Inglaterra para asistir a un internado cristiano cerca de Cambridge. Y ella dice que es cristiana. Solo Dios lo sabe. Pero ¿qué hay de tu alma? ¿Qué pasa si lo estás perdiendo? ¿Qué haces al respecto esta noche? Puedes arrepentirte de tu pecado. Esa palabra arrepentirte significa decir: Señor, he pecado, y estar dispuesto a dejar tu pecado. Dios tendrá que ayudarte a convertirte. No puedes convertirte solo. No tienes la fuerza para hacerlo, pero Él te ayudará. Escuché la historia hace unos años sobre un malabarista famoso de Inglaterra, y había hecho una gran fortuna y puso todo el dinero comprando un diamante, uno de los diamantes más grandes del mundo, y decidió que se retiraría en su casa de Italia, y estaba a bordo de un barco que cruzaba el Atlántico. Y un día llegó un niño con unas naranjas y estaba jugando allí. Y él tomó las naranjas y dijo: déjame hacer eso. Y comenzó a jugar con las naranjas y reunió a una gran multitud alrededor. Y se le subió la fama a la cabeza y dijo: esperen, voy a sacar algo muy importante. Y sacó un gran diamante y comenzó a tirarlo hacia arriba. Y todo el mundo estaba maravillado. Pero alguien le dijo: oye, es todo lo que tienes, no hagas eso, deja de lanzarlo. Puedes perderlo y perder todo lo que tienes. No lo hagas. Has trabajado toda tu vida por ello. Pero él no hizo caso y siguió tirándolo. De repente el barco golpeó contra algo. Tiró con fuerza. Y el diamante se le cayó al mar. Y perdió todo en un instante, efectivamente. Perdió todo lo que tenía. No pudo atraparlo. Y se hundió en el Atlántico y perdió los ahorros de toda su vida. Y eso es lo que algunos de ustedes están haciendo con su alma. Están haciendo malabares, esperando que atrapen. Piensan que algún día van a tener algún lugar donde arreglarán cuentas con Dios. Y piensan que puedes hacerlo, pero simplemente no va a ser así. Dios no puede ser burlado. No postergues una vez más lo que puedes perder para siempre. Este es el tiempo en que puedes arrepentirte. Debes arrepentirte ahora. Es un tiempo de decisión muy importante en tu vida. Debes considerar lo que hoy vas a hacer. Es un paso decisivo. Tu vida nunca más será igual. Te pido que tomes esta noche la decisión de decir sí a Jesucristo. Te pido que lo hagas ahora. Porque quizás nunca más vuelvas a tener otro tiempo como este. Tienes que venir aquí y pararte frente a esta plataforma. Debes hacerlo públicamente. Ninguno de los que Jesús llamó lo hizo en privado. No puedes avergonzarte de Jesús. Te voy a pedir que vengas, te pares frente a esta plataforma y digas: yo quiero recibir a Cristo. Y mientras vienes vamos a estar orando. Te daré una palabra, oraré contigo y luego podrás volver. Jesucristo cambiará tu vida. Pero debes venir ahora. Levántate, este es tu tiempo, esta es tu oportunidad. El Espíritu Santo está hablando a tu vida en esta noche. No dejes pasar esta oportunidad. Mi alma clama por ti esta noche. No estoy angustiado por mí, yo sé a dónde iré. Pero mi alma está angustiada por ti. Mi alma está angustiada por tu destino eterno. ¿Dónde estarás? Te pido que te levantes en esta hora y vengas. Recibe a Cristo esta noche. Este evento fue preparado por ti, solo por ti.
Después del Señor, tú eres la persona más importante. Cientos de ustedes se levantan ahora y descienden frente a esta plataforma. Estaremos orando, no importa si estás en el coro, no importa si eres un ministro. Si sabes que tienes que arrepentirte y aceptar a Jesucristo, hazlo en esta hora. Este es el momento de tu salvación. Este es el momento que Dios preparó para ti. Te levantas y vienes. A Babilonia, a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte, y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer, y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir.
Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo: llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan
que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente.
En Mateo 25 Jesús nos recuerda: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían: Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo: los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás: Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo: el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Upharsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado.
Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos. Pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas. Y ahora es el momento. Levántate y ven.